cuando nos llega un paciente con alguna discrepancia ósea, esto quiere decir una discrepancia esqueletal, tenemos que hacer algo al respecto con este paciente, tenemos que solucionar esta discrepancia. Si los clasificamos de manera muy sencilla, tenemos clase 1, 2 y 3, pero no es tan sencillo como esto. Tenemos biotipos, direcciones de crecimiento, patrones, musculatura, todo esto lo vamos a ver en el diagnóstico cefalométrico, no se preocupen. Pero, ¿cuál es el objetivo de hacer un tratamiento ortopédico? Sobre todo ustedes que son odontopediatras, de hecho, ustedes van a ser la primera línea, ustedes son como el primer frente, porque, siéndoles sinceros, ya el ortodoncista nos llega el paciente ya muy tarde. Perdón, no me presenté, mi nombre es Estefan. Mucho gusto. Ustedes serán la primera línea para identificar y tratar a este tipo de pacientes. Muchos de mis antiguos alumnos me preguntaban si es correcto que ustedes hagan un tratamiento ortopédico. Yo les digo, claro que sí. Otros me preguntan, ¿desde qué edad lo pueden hacer? Aquí hay muchos autores que discrepan. Hay algunos que dicen que desde los 4, otros que desde los 5, otros desde que los 6. Yo creo que la edad indicada es en el momento en el que les llega a ustedes y lo pueden diagnosticar y observar. Si les llega desde los 4 años y ya empiezan a ver un patrón, ustedes tienen que hacer algo, no lo pueden dejar. Porque van a evitar muchísimos problemas en un futuro, cirugías ortognáticas, tratamientos ortodónticos muy largos que sinceramente terminan siendo hasta muy tristes. Hay pacientes que duran 5 años con un tratamiento ortodóntico y la verdad nunca termina por solucionarse. Mientras que ustedes con una máscara de protección en 6 meses pueden solucionarle la vida a su paciente. Lo que les quiero dejar es que no tengan, si la usan, claro, pero por eso llevan la materia de psicología, para que los puedan convencer. Bueno, ya lo verán. Ok, ¿qué vamos a hacer con un tratamiento ortodóntico? ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo es armonizar y equilibrar al paciente esqueletalmente hablando. Suena fácil, ¿no? Pero realmente no lo es. Ahora, otro punto que aquí no coloqué dentro de todo esto, ustedes tienen que redireccionar y dar un correcto patrón de crecimiento al paciente. Tenemos 2 tipos de crecimientos, vertical y horizontal. Incluso a veces no es tan fácil como esto. Hay una zona que crece en sentido horizontal, otra que crece en sentido vertical y otra que crece en sentido diagonal, se podría llamar. Entonces, su objetivo es, antes que todo esto, antes que saber fabricar los aparatitos, colocar un cuadrelix, un arco lingual, una máscara de contracción, aprender a diagnosticar y a identificar. Por eso les preguntaba si tienen algunas nociones de ortodoncia. Vamos a ver términos mordida abierta, mordida cruzada, etc. Que de igual manera ustedes nos van a tener que aprender. Ok, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿De dónde quito esto? La ortopedia se puede llevar a cabo de muchas maneras. Hay algo que se llama ortopedia funcional y ortopedia activa. Entre estas dos, sinceramente, la que más me gusta es la activa. Porque en la funcional dependemos mucho de la musculatura, fisionomía del paciente. Estamos hablando que la deglución, la masticación, la fonación, la vamos a ocupar a nuestro favor. ¿Han escuchado del Aikido? ¿De qué? Del Aikido. Que utiliza la fuerza del enemigo. Solo que nosotros hacemos algo parecido, pero con la musculatura y la fuerza del paciente. Aprovechamos sus músculos bucinadores, orbiculares de los labios, la lengua, el macetero, el temporal, incluso músculos más allá de lo que podemos ver. ¿Para qué? Para lograr un cambio ortopédico activo. ¿Quién me podría decir cuál es la fuerza masticatoria máxima de los músculos masticadores por centímetro cúbico? La máxima contracción. ¿Han escuchado de pacientes que tienen ataques convulsivos que llegan a romperse incluso la dentición? ¿Se han preguntado cuál es la masticación máxima? ¿En kilogramos? ¿En kilogramos? Es equivalente a la talla y peso, ¿no? No tiene algo que ver. No, pero sí como No me un... acuerdo. Eso es cierto, va mucho por centímetro cúbico, dependiendo la cantidad de tejido muscular, pero no tiene que ser exacto, más o menos una idea. ¿Cuánto es lo máximo que una persona adulta puede llegar a generar de fuerza masticatoria? 100 kilos. 120, ¿no? Más o menos, un poquito menos. 80, ¿no? Creo que... Hay unos que dicen 80, hay otros que dicen incluso menos 40, pero bueno, en una oclusión masticatoria normal, sin máxima fuerza,
podemos llegar a ocupar de entre 14 a 25 kilogramos, que eso ya es bastante elevado, ¿no creen? Un cocodrilo puede llegar a generar hasta 1 tonelada. Pero bueno, ¿qué les quiero dejar con esto? Imaginen ustedes que 14 kilogramos de fuerza masticatoria la podrán usar a su favor para hacer cambios ortopédicos y esqueletales. ¿Claro? ¿Cuántos kilogramos por vuelta genera un Hyrax? ¿Saben? No. Cada cuarto de vuelta. De entre 3 a 5 kilogramos dependiendo el calibre del tornillo. Pueden dejarlo en unos 4 si quieren un promedio. Imagínense, cada cuarto de vuelta genera 4 kilogramos. Esto genera que prácticamente el maxilar se parta en 2. Ahora, imaginen utilizar a su favor entre 14 a 25 kilos de toda la fuerza masticatoria para remodelar la cara de un paciente. En esto se basa la ortopedia funcional, que sería uno de los aspectos fisiológicos: masticación, deglución, fonación y demás. Pero, ¿por qué no me gusta tanto? Porque dependemos muchísimo del paciente. Y seamos sinceros, depender del paciente a veces no es el mejor plan de tratamiento. Es por eso que aparatos como el Bionator, el Franker, el Bingler, realmente son un poco hasta desesperantes usarlos, porque no puedes controlarlos tan bien como un Hyrax. Un Hyrax al mes ya ves los resultados. Una máscara de protracción a los 2-3 meses ya ves los resultados. Un arco extraoral tarda más, pero a los 6 meses ya empiezas a ver resultados, incluso medibles cefalométricamente, mientras que con uno fisiológico pues tarda un poquito más. ¿Cuál es nuestro objetivo, además de una correcta relación intermaxilar? Estamos hablando de la relación entre la mandíbula y el maxilar. Lograr un equilibrio en la fisionomía. Estoy hablando de los músculos masticadores. No solamente es llevar el maxilar hacia adelante, la mandíbula hacia atrás, hacia adelante, etc., sino que también que estos músculos de la masticación, este bucinador orbicular de los labios, los dioideos, todos se encuentren en equilibrio y en armonía. ¿Por qué? Hay pacientes clases 2, ¿se ubican los pacientes clases 2? Los famosos felipitos, que tienen la mandíbula hasta atrás y el maxilar hasta adelante. ¿Han notado ciertos patrones o aspectos muy característicos en ellos? En su posición, por ejemplo. Sí, de forma que están como así. Están totalmente agachados, están como deprimidos, se ven como débiles, muy lábiles, e incluso si alcanzan a ver el cuello lo tienen así, pegado a la barbilla. ¿Se han preguntado por qué? la respiración. La respiración, ¿qué más? Deglución. La deglución. Deglución, exacto. Hay deglución atípica, ¿qué más? También la fonación. Exacto, fonación, ¿qué más? Bueno, creo que sí, ya se dijo, pero nuevamente es de lo más importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Deglución. Ya la pusimos. Bueno, tenemos ahorita, son muchos puntos más, pero se dan cuenta que cada uno de estos puntos ustedes los van a tener que atacar para poder solucionar realmente un problema de tipo ortopédico. No es solamente colocar un cuadríceps, expander y pues ya dejar que todo el problema se solucione. Es algo mucho más complejo y de raíz lo tienen que atacar. Por eso les digo que únicamente 10 clases no nos sirven para mucho, pero bueno, eso será algo que vamos a tener que ir solucionando. En este tipo de pacientes clases 2 tenemos algo que se llama ioides. Tenemos algo que se llama músculos ioideos, supra o infraioideos. En este tipo de pacientes está la contracción y la posición muy elevada de ioides que hace que estén así. Entonces, retomando lo del equilibrio miofuncional, ustedes no solamente tienen que llevar el maxilar hacia atrás y la mandíbula hacia adelante, sino que van a tener que trabajar esta zona, relajar la musculatura para que el paciente pueda tener una buena posición, estar bien y respirar adecuadamente. Es un problema multifactorial que van a tener que trabajar de muchas maneras. Por eso les digo, únicamente aprender a fabricar el aparato es lo más burdo que se puede hacer en ortopedia. Eso si toman un curso, hasta cualquier laboratorista lo puede hacer. Pero el diagnóstico, eso sí no lo puede hacer el de laboratorio. Perdón si voy un poco rápido, pero nuestro tiempo es muy limitado. Recuerden, siempre que tengan dudas, pueden preguntarme en WhatsApp o terminando las clases, pues siempre me andan abordando. Y si tienen dudas durante la clase, también levanten su mano. ¿Ustedes? Gracias. Bueno,
¿Qué es lo que vamos a empezar? El maxilar tiene bastantes tipos de crecimiento. Hay que ver el conjunto tridimensional, no únicamente hay que ver dos dimensiones. Una panorámica tenemos dos dimensiones, largo y alto. No podemos ver de igual manera las estructuras de ese punto. Si ustedes tienen una lateral de cráneo, únicamente tienen dos dimensiones. Pero tienen que ver tres dimensiones del espacio: largo, ancho y obviamente el volumen. En este caso, en odontología vamos a ver transversal, vertical y sagital. Vamos a ver muchos términos en este aspecto, por ejemplo, maloclusiones en sentido transversal. ¿Cuál es el sentido transversal? Este. Si ustedes se ponen de frente y ven este plano en sentido transversal, que sería como lo ancho de las estructuras, estamos hablando de un sentido transversal, no se nos vayan a confundir, por favor. Vertical. Ok, de este no creo que vaya a haber problemas, ¿verdad? ¿Y sagital? En este sentido. Por ejemplo, si yo les digo, hay un paciente clase 2 con una hipodesarrollo transversal del maxilar. ¿Cómo se le llama ese término? Cuando el maxilar está chiquito. Ok, colapso maxilar, pero algo un poco más término médico. Hipoplasia maxilar. Ok, hipoplasia maxilar. Hipo. Disminuido. Hiper. Mucho. Ok, aumentado o excesivo. Entonces, a este tema vamos a empezar a decir que cuando hay un pobre desarrollo transversal tenemos una hipoplasia maxilar o un hipodesarrollo. Ya no digan otros términos, por favor. En sentido vertical, ¿qué opciones tenemos? ¿Han escuchado el término braquifacial, dolicofacial, leptoprosopo, euriprosopo? O en pocas palabras, caras largas, caras cortas. ¿Han notado que hay ciertos pacientes o ciertas personas más bien que tienden a tener un patrón facial muy vertical? Que, perdón por la expresión, pero parecen caras de huevo. Sí. Muy largos, muy amplios. Ok, esto en términos muy sencillos lo conocemos como crecimiento vertical. ¿Por qué? Está creciendo en sentido vertical. ¿Cómo creen ustedes que es el crecimiento horizontal? Todo lo contrario. Son pacientes cuadrados, exacto. A estos pacientes los vamos a empezar a conocer como braquifaciales. Claro, no es tan sencillo como este. Aquí está únicamente facial. Cefalométricamente es otro mundo. Pueden tener meso, braqui, dólico, braqui, meso. En sí pueden partir el cráneo y tener distintas direcciones de crecimiento, que eso es lo que realmente complica muchísimo el asunto. Pero ahorita en términos sencillos, crecimientos verticales podemos distinguirlos en dólicos, braquis. ¿Ok? Transversal, un hipodesarrollo o al contrario, hay casos muy raros que haya un hiperdesarrollo, que incluso tenemos los espacios interdentales muy marcados por un crecimiento extremo. Veremos por qué lo causa. Y sagital, ¿ustedes qué creen o algún ejemplo que me puedan dar en este sentido sagital? Por ejemplo, del maxilar. ¿En qué sentido lo podemos encontrar? ¿El maxilar en un clase 3? Hablemos, por ejemplo, del punto A, Ajá. que es el subnasal. ¿Dónde lo podemos encontrar? En un sentido sagital. Si yo les digo, ubiquen, ¿cuál es la ubicación sagital del punto A? ¿Hacia dónde puede estar? Hacia... ¿Se maneja también como misión digital? No, ahí es más sencillo. Anterior y posterior. En un sentido anterior y un sentido posterior. Por ejemplo, podríamos decir, el maxilar presenta un hiperdesarrollo en sentido anterior. Esto quiere decir que el maxilar está extremadamente en un sentido anterior de donde debería estar, en un plano sagital. Pero, ¿qué creen? También puede tener un excesivo crecimiento vertical del maxilar. No solamente hacia adelante, sino tener un excesivo crecimiento anterior y aparte vertical. O, también muy raro, puede estar en un excesivo crecimiento en sentido sagital anterior, pero también hacia arriba. De igual manera en un sentido vertical. Entonces no se vayan a confiar en ese aspecto. Pero bueno, ¿qué son las maloclusiones? ¿Han
escuchado el término maloclusión, ya las han tratado, incluso ya las han manejado en algunos aspectos. Son las alteraciones en un aspecto óseo y muscular de las estructuras del aparato estomatognático. Estamos hablando de músculos de la masticación y estructuras óseas, maxilar, mandíbula, de entre esta rama mandibular, condilo mandibular. En sí, todo influye hasta en la base del cráneo. Bóveda craneal, todo tiene que ver con una maloclusión. No únicamente son dientes, por favor. No vayan a pensar que llevando el diente a tal posición ya se soluciona la maloclusión. De hecho, la ortopedia es mucho más interesante porque ustedes van a hacer un cambio más significativo. Van a remodelar y van a cambiar estructuras óseas. Siéndoles sinceros, muchos ortodoncistas ni siquiera lo saben hacer. Como que ni siquiera les interesa. Es tal su obsesión con los dientes y con los brackets y con los arcos y con doblar y con todo, es más, a veces ya ni doblar, que hasta ya ni siquiera hacen diagnóstico cefalométrico. Únicamente ven modelos, fotografías y dicen, tengo que llevarlo esto, quedó bonito, presumen en casos, congresos, y dicen, quedó hermoso. Sí, pero todo lo demás de la cara no cambiaron nada porque ni siquiera atendieron a tiempo al niño. Entonces, ustedes no se preocupen tanto por los dientes, preocúpense más por las estructuras óseas. De hecho, van a notar que muchos de los pacientes que ustedes van a atender ni siquiera tienen desarrollada todavía toda su dentición. Hay pacientes que llegan, de hecho nos llegó un clase 3 que solamente tenía 5 órganos dentales en superior. Todo lo demás le hacía falta. Aún así se le colocó una máscara de protracción y se avanzó el punto A. Se hizo una protracción. Entonces ustedes no se preocupen y no se limiten. La mejor época y la mejor temporada para hacer un tratamiento ortopédico es en cuanto les llega el paciente. De hecho, hay pacientes que incluso les llegan a los 10 años y ya están en su jubilación para hacer ortopedia. Hay tiempos, hay picos de crecimiento. Los vamos a ver. Ok, ¿saben más o menos ubicar o diferenciar los diferentes tipos de maloclusiones? Si yo les digo, no ven la boca, obviamente no vamos a ver ahorita dientes, pero con toda esta fisonomía, con todas estas características, ¿qué les puede dar a entender a ustedes? Más o menos, ¿qué especulan que hay por ahí? Ok, mordida cruzada anterior, ¿qué más? Los molares probablemente están en clase 3. Bueno, si ya hablamos de clasificaciones, clase 3, ¿qué más? Que tiene tendencia al crecimiento vertical también. Ella, habría que... Hay que verlo, pero... El perfil está... Bueno, el perfil se ve recto, pero... El perfil es recto, pero en este tipo de pacientes generalmente es cóncavo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más observan? Sean muy observadores, observen todo. Desde los ojos, es más, hasta cómo viene peinado, vean todo. Parece que el tercio medio tiene una colapsado. Ajá, exacto. Alcanzan a observar esta zona de aquí. ¿Cómo se llama esta zona? Corresponde al hueso cigomático, pero nosotros coloquialmente le llamamos pómulo. Pómulo. ¿Alcanzan a observan cómo se encuentra el pómulo? No. Alcanzan a ver que no tiene esa tonicidad, esa zona marcada muy característica que debería tener. Está como plano, como si le hubiera pasado una liga y quedara todo plano. Esqueletalmente, imaginen cómo podría estar. Si desde aquí vemos que no tiene esa tonicidad, ese desarrollo, esa forma, ¿qué les da a entender eso? Más o menos, usen un poquito su imaginación, vean. ¿Qué se les ocurre? Pues que no estás desarrollado tampoco. Lo que obviamente también, o sea, que los huesos están... que miden menos de lo que deberían medir. También la musculatura, ¿no? Y por Los los músculos. Exacto, todo influye en esto. Podemos observar que este paciente tiene un hipodesarrollo del tercio medio, ¿cierto? Exacto. Vemos que no está bien tonificado. Y vemos que hay una... ¿Cómo se le llama este término? Proquelia labial inferior. Ok, correcto. ¿Qué les da a entender esto? Un paciente con una proquelia labial inferior, un tercio medio disminuido, perfil entre recto ligeramente cóncavo. Es toda la característica de un paciente clase 3, ¿no? Sí. Solamente que, ¿qué creen? Vamos a tener que determinar por qué es clase 3. Puede ser por un hipodesarrollo maxilar, puede ser por un hiperdesarrollo mandibular, puede ser ambos. Entonces, hay que determinar por qué. ¿Sabían ustedes que la máscara de protracción puede jugar con el plano de oclusión? Sí.
porque lleva pistas oclusales, ¿cierto? Pueden dejarlo plano o pueden dejarlo hiperdivergente. ¿Sería lo mismo tratar a un paciente que tiene un plano recto a uno que tiene uno hiperdivergente con una máscara? No. Yo les preguntaría lo siguiente, ¿cómo sin la cefalometría lo podrían determinar? Dependiendo de la ubicación. Por la posición de la Pues de hecho no mandíbula. se debería de hacer, ¿eh? Tienen que hacer la cefalometría. Siempre, 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 siempre. Me ha tocado ver a muchos que hacen y colocan aparatos sin haber hecho el diagnóstico cefalométrico. De eso a no poner nada, sinceramente prefiero que pongan los aparatos. Pero sí tienen que hacer su diagnóstico antes, por favor. Pasemos a este paciente. No se preocupen, les dejaré muchísima tarea para eso. No, aguante, apenas está asistiendo. Bueno, hay que aprovechar el tiempo. Porque sí les quiero hacer aunque sea un examen. Ay, no.